Hola queridos amigos de Fisioterapia para Opositar. Vamos con un maravilloso tema que es la electroterapia. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. A ver, que levante la mano al que le apasione, como a mí, la electroterapia. Cric, 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 cric. Nadie, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Con lo cual voy a hacer una especie de maratón de electroterapia porque son muchísimas cosas y habrá que ir como Jack el Destripador, por partes. Vamos con ello. Bueno, pues la electroterapia consiste en aplicar energía electromagnética en el organismo, con el fin de producir reacciones biológicas y fisiológicas que se van a aprovechar para mejorar los distintos tejidos que pueden estar sometidos a enfermedad o alteraciones metabólicas en sus células. Es decir, que vamos a tener una fuente, que es la que va a generar esa energía electromagnética, la cual se va a propagar por un conductor, que va a ser el organismo, y produciendo unos efectos que son los efectos terapéuticos. Las fuentes que vamos a utilizar para ello son varias y de diferentes tipos. En cuanto a los conductores eléctricos, pueden ser de tres tipos. Los de primer orden transmiten esa energía a través de los electrones, como por ejemplo a través de los cables, de los metales. Los de segundo orden, como es el caso de nuestro organismo y de nuestros tejidos, transmiten la energía a través de iones que están en disoluciones, con lo cual hay una parte de agua, de líquido, y otra de solutos. Y eso es lo que va a condicionar que un tejido sea más o menos conductor. Los de tercer orden son mixtos, es decir, que tendrán una parte de primer orden y otra parte de segundo orden. Entonces, quedaros con que lo que nos interesa a nosotros son los conductores de segundo orden, que son nuestros tejidos. Y como vemos que depende de las disoluciones del agua y de los solutos, pues veremos que tendremos tejidos poco conductores en nuestro cuerpo, como son los huesos, la grasa, la piel callosa dura, el pelo y las uñas, que son tejidos con menos proporción de agua, los tejidos medianamente conductores, como la piel, el tendón, fascia gruesa o el cartílago, y los ya relativamente buenos conductores, que son aquellos con mayor proporción de agua y de solutos, como la sangre, la linfa, los líquidos que hay en el organismo, nuestros músculos, nuestros nervios, o sea, el tejido nervioso y muscular, tejido conectivo, vísceras y hormonas. Entonces, más o menos eso, en esa proporción de agua en nuestro cuerpo y solutos, tendremos tejidos más conductores y menos conductores, que van a marcar la diferencia a la hora de elegir una fuente de energía electromagnética u otra para obtener el resultado y los efectos que nosotros vamos a necesitar. Bueno, vamos a ver, yo me parece lógico, si pienso en un tejido que está formado por células y pienso cómo funciona la célula, qué pasa en esa membrana celular o en una neurona, la transmisión nerviosa, qué es, cómo funciona el metabolismo muscular, qué es una inflamación, qué es la cicatrización, cómo se forma el hueso después de una fractura. Todo eso son reacciones metabólicas, es química, con lo cual si desde fuera, a través de la electroterapia, como por ejemplo la magnetoterapia, las corrientes, bueno, el ultrasonido, lo que quieras, puedes llegar a equilibrar lo que está pasando en ese tejido o incluso ayudar a acelerar la curación, la cicatrización, la consolidación, o eso, frenar una inflamación. Bueno, pues a mí realmente sí me parece útil la electroterapia. No quizá solo utilizar electroterapia, como muchas veces, pero como una ayuda me parece genial la electroterapia. Soy bastante pro de la electroterapia como ayuda. También luego está el tema de las denervaciones y bueno, todo eso que iremos viendo, que es, a mí me encanta.
Bueno, pues la energía eléctrica no es más que la energía que tienen los electrones, que pueden estar quietos, y sería como la electricidad estática, la de y el globo, y pueden estar desplazándose, que sería la electricidad corriente. Entonces, este movimiento de electrones o electricidad corriente se va a cuantificar o medir a través de unas leyes que os sonarán, que son la ley de Ohm, la ley de Joule, la de Faraday y la electroquímica. La ley de Ohm nos va a relacionar el voltaje, la intensidad y la resistencia. La ley de Joule lo que nos viene a decir es que en el transcurso de la corriente eléctrica, una parte de esa energía se va a transformar en calor, y eso es directamente proporcional a la resistencia, al tiempo y a la intensidad, que es al cuadrado. La ley de Faraday nos habla de la inducción electromagnética. Esto quiere decir que se puede crear una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Faraday también tiene una ley de la electrólisis con una ecuación muy útil para calcular la cantidad de medicamento que va a entrar en una aplicación de iontoforesis. Es de lo que nos vamos a guiar para ello. Y la electroquímica pues va a estudiar la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, como pasa por ejemplo en los electrodos cuando usamos la corriente galvánica, y los efectos que se producen en el cátodo, en el ánodo, etc. La polaridad quiere decir que para que los electrones se muevan de un lado a otro produciendo una corriente eléctrica, tiene que haber una zona donde haya menos electrones y otra zona donde haya más. La zona donde hay más electrones se llama cátodo y es negativo. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos, con lo cual cuantos más haya, más negativo. Y la zona positiva o ánodo es positiva porque tiene menos cargas negativas, menos electrones. Entonces, el movimiento de los electrones se va a mover desde donde hay más, es decir, desde el polo negativo, hasta donde hay menos, es decir, el polo positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a buscar un equilibrio. El concepto de carga eléctrica quiere decir el número de electrones que hay en un determinado momento en una materia, ¿no? Como puede ser una pila, una batería o un metal. Se mide en los coulombios, ¿vale? Equivaldría un coulombio a 6,25 por 10 a la 18 de electrones, o sea, muchísimos electrones, un coulombio. Entonces la carga eléctrica es algo estático. Sin embargo, cuando ya aparece el tiempo, o sea, a lo largo del tiempo, ya sería la intensidad. Quiere decir que un coulombio, que es esa pila de electrones pasando por esa materia durante un segundo, equivaldría a un amperio. Ya estamos hablando de intensidad. Yo aquí, por ejemplo, en esta pila lo que hay pues es una carga de electrones que cuando se conecte a un circuito y empieza a haber un movimiento, generará una corriente eléctrica con una intensidad. Cuando os fijáis en estas pilas o baterías siempre veréis que tienen un voltaje, en este caso pues de 1,5 voltios. ¿Qué es el voltaje? El voltaje, diferencia de potencial, tensión eléctrica o fuerza electromotriz, es esa fuerza que intenta devolver el equilibrio e igualar las cargas, de donde más hacia donde menos. Ese es el voltaje, en voltios, medido en voltios. La resistencia no es algo propio de la electricidad en sí, sino de la materia. Es la oposición que pone la materia a ese paso de electrones, ¿vale? Es ese freno que le pone. Se mide en ohmios y se puede calcular según la ley de Ohms. Sería el voltaje partido la intensidad. Por otro lado tendríamos la potencia y el trabajo.
La potencia es la capacidad de llevar a cabo un trabajo. Sería el trabajo realizado durante un segundo, o sea, en un momento. Se mide en vatios, se puede calcular multiplicando el voltaje por la intensidad o dividiendo el trabajo entre el tiempo. Y el trabajo sería la potencia a lo largo del tiempo. Se mide en julios y se calcula multiplicando la potencia por el tiempo. Entonces eso, la potencia es como... venga, lo que necesito para hacerlo ya, esto, y el trabajo es ya algo más prolongado en el tiempo. Otro parámetro que es el calor, como ya se vio en la ley de Joule, pues cuando hay una corriente eléctrica que va pasando por un conductor, si ese material tiene mucha resistencia, además le metes mucha intensidad, pues ahí va a salir calorcito, claro que sí. ¡Ay, mi dosis! ¡Quiero mi dosis! ¿Qué es la dosis? Pues es la energía que recibe el organismo o la zona donde vas a tratar. Medida en julios partido centímetro cuadrado. Pues va a depender del tamaño del electrodo, de la superficie que trates, de la potencia, la intensidad, el voltaje, del tiempo de la sesión. Entonces, realmente tenemos que calcular la energía que queremos introducirle en el organismo. El electromagnetismo pues es la propiedad que tiene la energía eléctrica para generar un campo magnético pues alrededor del conductor por el que pasa la corriente. O también generar una corriente eléctrica sobre el conductor que es sometido a un campo magnético. Su unidad es el henrio. La capacitancia no es más que la propiedad que tienen las cargas eléctricas de atraerse si son de signo opuesto o de repelerse si son del mismo signo. Bueno, yo creo que por ahora el tema de la física y la química la vamos a dejar apartada y ya cuando expliquemos más tipos de corrientes se irán metiendo otros conceptos. Nos vemos en el próximo vídeo.